Buenas tardes, señores y señoras. Vamos a dar comienzo a este acto. Simplemente tomo la palabra para agradecer, en nombre del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, la posibilidad de este acto en esta tarde. En primer lugar, agradecer a la Universidad de La Laguna, representado aquí en su vicerrectora, la posibilidad de hacer una nueva publicación en torno a la figura y la obra de Pedro Bencomo. En segundo lugar, agradecer también a nuestro señor obispo la presencia aquí en el acto, representando a la diócesis de Tenerife, que tiene mucho que ver con la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, a cuya institución agradecemos que preste las instalaciones, fomentando una vez más, tal como ha hecho desde su nacimiento en 1777, tiempos del reinado del rey Carlos III, que unió siempre esta Real Sociedad, la económica, dos instituciones importantes aquí en La Laguna, la Junta Suprema y también la Tertulia de Nava, porque muchos de los miembros eran miembros comunes de ambas realidades. Y es curioso, dos de los objetivos de estas sociedades conjuntamente eran tener en La Laguna la Universidad de San Fernando y un obispado nivariense. Hoy aquí, en la figura de Pedro Bencomo, primer rector de la universidad y también primer deán de la Catedral de La Laguna, nuevamente esta idea se une. Y yo creo que la presentación de esta obra es precisamente una culminación en el siglo XXI de la reivindicación de un personaje lagunero junto con sus hermanos, los hermanos Bencomo, que la historia aún no le ha rendido el reconocimiento que se merece. Y la gran aportación a nivel cultural y a nivel eclesial que Pedro Bencomo hizo a su tierra natal y a todas Canarias. Así que agradecer la presencia también de todos ustedes, agradecer también a la codirectora de la Cátedra Cultural Pedro Bencomo, la profesora de la Universidad, doña Concepción Ramos, que a continuación le cederé la palabra y a quien agradezco el trabajo junto con don Juan Pedro Rivero de coordinar esta publicación. Así también agradezco aquí la presencia de dos de los profesores de la sede del ISTIC de Gran Canaria, los profesores José Manuel Santiago Melián y Elías Said León. Muchas gracias a todos y que disfrutemos de este acto. Buenas tardes, excelentísimo señor obispo de la diócesis de Tenerife, señora vicerrectora de la Universidad de La Laguna, codirector de la Cátedra Cultural Pedro Bencomo y director del ISTIC don Víctor Álvarez, a todos ustedes y a los autores de la publicación que se presenta esta tarde, a todos muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al director del ISTIC y codirector de esta cátedra el haberme dado la posibilidad de estar junto con él al frente de lo que es la Cátedra Cultural Pedro Bencomo. Cátedra que intenta aunar a dos instituciones señeras en la isla y en Canarias, que es la Universidad de La Laguna, por un lado, y lo que está haciendo nuestro obispado. La sociedad y la Iglesia en Canarias en el siglo XVII, una aproximación a la historia, la cultura, la ciencia y el pensamiento filosófico y teológico, es el título dado a esta publicación que se presenta aquí esta tarde. Primera entrega de los autores para lo programado por la Cátedra Cultural entre 2017 y 2019. Justo será en el 2019
cuando se cumpla el 200 aniversario de la fundación del Cabildo de la Catedral del Obispado de San Cristóbal de la Laguna y del que fue Pedro Bencomo el primer deán, a la vez que hay que señalar que fue él mismo, el primer rector de la Universidad de San Fernando de la Laguna, la cual está cumpliendo el 225 aniversario de su fundación. Esta publicación aglutina 3 artículos. Por un lado, la Iglesia de Canarias en el siglo XVII, el robustecimiento del poder jerárquico por los doctores Said León, profesor del ISTIC de Gran Canaria, y del doctor de León Pereira. Según los autores, este siglo será para Canarias, según sus propias palabras, el anclaje definitivo a Occidente en lo histórico, en lo cultural, en la economía y en el devenir político y religioso. Todo ello a través de la organización de las instituciones propuestas por la monarquía española de la época. En una sociedad inestable, en constante cambio, la Iglesia Católica garantizará la unión de toda la población de las islas, porque ante las debilidades propias derivadas de plagas, epidemias, piratería, el clima, la orografía, la creencia en Dios y en sus intercesores, la Virgen y algunos santos, será lo que ofrezca la seguridad anhelada. La segunda publicación enmarcada en este libro que se presenta aquí hoy, Filosofía y Ciencia en el siglo XVII en las Islas Canarias, realizado por el doctor don José Manuel Santiago Melián, profesor del ISTIC de Gran Canaria, nos resume la realidad cultural de la época. En palabras suyas, durante ese siglo, muy poca fue la aportación filosófica y científica propia debido a la ausencia de universidades en nuestras islas, ni siquiera un instituto de enseñanza media. Solo los privilegiados que pudieran trasladarse a la península o al extranjero. Solo la oferta formativa que ofrecían las órdenes religiosas de franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, aunque su alcance se limitaba a un porcentaje muy pequeño de la población canaria. La tercera publicación, La teología en el siglo XVII, las corrientes teológicas presentes y ausentes en las Islas Canarias, realizado por el doctor don Juan Pedro Rivero González, profesor de Historia de la Teología en el ISTIC de Tenerife. Para el autor, el siglo XVII es la puesta en práctica de los decretos emanados del Concilio de Trento, celebrado en la segunda mitad del siglo anterior y motivado por la Reforma Protestante y la necesidad de purificación de las instituciones en el interior de la Iglesia. Pero en Canarias, la realidad era distinta a la de la península y al resto de Europa, porque según señala el autor, Canarias estaba en plena organización de la sociedad en los niveles económicos, sociales y eclesiales. La diócesis de Canarias, fundada en 1406, había tenido hasta entonces 20 obispos, muchos de los cuales no siempre se hicieron presentes en sus diócesis, por lo que el doctor Rivero hace un recorrido por las distintas corrientes teológicas de la centuria en Europa hasta llegar a lo que fue el conocimiento y la producción teológica en nuestra tierra. Pero dejemos a los autores que sean ellos los que nos transmitan sus propios puntos de vista, presentes en este riguroso trabajo histórico de Canarias durante el siglo XVII. A ellos, muchísimas gracias por esta publicación y cedo gustosa la palabra a cada uno de ellos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Hemos comenzado todos así como muy agradecidos, ¿no? Dándonos las gracias mutuamente, y yo creo que no es solo un elemento del protocolo, sino una razón real. Todo lo que nos ocurre siempre tiene alguien que lo hace posible. Quienes tenemos fe sabemos que detrás de esos alguien con minúscula hay un alguien con mayúscula, ¿no? Pero en el fondo hemos de ser agradecidos.
Antes de comenzar cada uno de los 3 bloques en los que está constituida la obra que esta tarde se presenta, quiero comenzar en esta misma línea con 2 agradecimientos. Uno al director del ISTIC, a don Víctor Álvarez, por confiarnos llevar adelante este proyecto que pretende enmarcar los 3 siglos del entorno de la vida y obra del titular de la cátedra, que como ya hemos escuchado, es don Pedro Bencomo Rodríguez, primer deán y primer rector de la Universidad de San Fernando de la Laguna. Por tanto, muchas gracias a él. Gracias también, en segundo lugar, a la disponibilidad de los compañeros con quien hemos iniciado este proyecto, a don Elías Said y a don José Manuel Santiago, ambos muy ocupados, y desde el principio el sí fue la expresión y la dedicación. Por eso ellos se merecen también esta inicial acción de gracias. Gracias a ellos, hoy presentamos esta primera entrega de la aproximación a la sociedad y a la Iglesia en Canarias entre los siglos XVII y XIX. 3 siglos, 3 años en el entorno biográfico de la vida y obra del sacerdote Pedro Bencomo. En este proyecto investigador y divulgador nace con los mismos objetivos que doña Concepción Ramos acaba de exponer, que son los propios de la Cátedra de Teología de la Universidad de La Laguna, Pedro Bencomo: promover el diálogo, fe-cultura, estimular las relaciones entre la universidad y el Instituto de Teología y, sobre todo, reconocer el principio de interdisciplinariedad como criterio de búsqueda de la verdad. Nadie alcanza toda la verdad de una vez y para siempre aquí en la historia. La realidad ofrece múltiples caras, como múltiples caras posee un diamante. Todos necesitamos que otros nos ayuden a mirar, a contemplar otras perspectivas que iluminen la propia. La historia, la cultura, la sociología, la psicología, el arte, la economía, la política, las creencias, el folclore, la ciencia, el pensamiento filosófico, la fe y la reflexión sobre ella, que conocemos con el término teología, son múltiples caras de la verdad. Sumar nos enriquece. En este sentido, esta publicación pretende sumar, ofrecer una mirada, ¿no?, holística al siglo XVII. Eso hemos pretendido, ofreciendo en relación al siglo XVII una aproximación a las múltiples caras de una realidad social para conocer algo de la verdad de la historia de nuestras islas. Pero entremos ya en materia y demos la palabra, en primer lugar, a el profesor de Historia de la Iglesia, don Elías Said León, que nos ofrecerá, nos ha presentado como primer elemento la Iglesia en Canarias en el siglo XVII, con ese subtítulo, el robustecimiento del poder jerárquico. Con ustedes, Elías Said. Buenas tardes, muy agradecido. Quiero comenzar estas palabras también recogiendo un poco el sentir y la afectividad con la que hoy voy a exponer de una forma breve el contenido de la parte histórica de nuestro libro. Excelentísimo señor obispo don Bernardo, coordinadora de la Cátedra Bencomo de la Universidad de La Laguna, doña Concepción Ramos,
don Juan Pedro Rivero, amigos y compañeros en la tarea de recomponer, releer y reconstruir la historia de nuestras islas. Ante todo, mi agradecimiento por haberme invitado a participar de esta empresa compleja, como ahora describiré, y a la vez emotiva. Amigos y participantes todos, que de alguna manera nos hemos acercado esta tarde a entrever juntos lo que en el libro queremos exponer, a todos, muchas gracias. Quiero comenzar con unas palabras también de agradecimiento al que fue mi profesor de Historia Moderna, don Vicente Suárez Grimón, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que hace unas semanas estuvo aquí por otro asunto relacionado con esta casa, dando una misma conferencia sobre lo que él conoce muy bien y sobre lo que él domina y de lo que apasionadamente me expresó y me enseñó a lo largo de mi formación como estudiante en aquellos años en que comenzaba la Universidad de Las Palmas su andadura. También recordar a Cristo, al doctorando Cristo José de León Pereira, que ha construido la segunda parte de esta lectura que yo voy a hacer sobre el siglo XVII y la historia. Él se encuentra ahora en Salamanca, terminando ya su tesis doctoral sobre los jesuitas en la España, precisamente, de la Edad Moderna. Quiero comenzar la presentación de lo que a nuestra parte nos toca con el anexo número 1 de la publicación, a propósito del elenco de parroquias que se constituyeron en la diócesis, en la única que en aquel entonces había del siglo XVII, y que vino a ser como el nacimiento, que es desde donde lo quiero plantear, vino a ser el nacimiento de las comunidades cristianas que aún hoy perviven y caminan en esta realidad nuestra y que forman parte de aquel pasado quizás no glorioso, pero sí entusiasta, y en eso está su gloria, en que forjaron generaciones, en que hicieron camino, en que construyeron una realidad de la que hoy nosotros, siglo XXI, somos partícipes. Ese anexo es inédito, ha sido una construcción ardua, parece sencilla, pero es describir el camino recorrido por la diócesis nuestra desde su conquista, cuando lo iniciaron los señores franceses, normandos, hasta que los reyes de Castilla retomaron y hicieron una nueva lectura, ya no medieval, sino moderna, de lo que fue luego la traslación para América. Esa sería una primera idea, que quiero también señalar que se ha quedado corta porque la reflexión sobre este tema requiere mayor profundidad, no solamente en la enumeración de datos, sino en la interpretación de los mismos. Esa segunda cuestión, creo yo, ha quedado corta por la necesidad de reducir un poco todo lo que se puede decir de un siglo tan apasionante, como ya dijo la directora en su intervención, que viene a decirnos la instalación en nuestras islas de una forma definitiva e irreversible de lo que fue las maneras, las instituciones y el control, por así decirlo, de la sociedad, de la monarquía española
en este territorio nuevo. Eso por un lado. Por el segundo, el pensamiento barroco, a veces tildado solo en lo artístico, o a veces menospreciado también, como exuberante, como excesivo, como apabullante, como un horror vacui a la realidad, y que en el libro lo planteamos desde la mentalidad. Una sociedad que tenía una clara idea de su futuro, un futuro que lo tenía predestinado a la vida eterna, que vivía para eso y que se consolaba en sus sufrimientos con la idea de Dios, con la atención de los santos, con la intercesión de la Virgen, etcétera, a sus muchos males, problemas y realidades. Y que, si me permites una traslación forzada, pero no necesariamente negativa, nuestra sociedad también mira a su futuro desde sus propias claves técnicas, científicas, de acuerdo, pero también trata de visualizar, de someter, de concretar sus angustias, sus problemas no resueltos, sus ideas no concretadas. En definitiva, el miedo, el horror al vacío, al vacui. Nosotros lo resolvemos, siglo XXI, digo, desde la experiencia científico-técnica, quizás alejándonos no un poco, sino demasiado de Dios. Nos alejamos a una velocidad tan vertiginosa como los adelantos científicos técnicos que estamos proponiéndonos. Y que aquella sociedad, digo ya, el 17, plasmaba ese horror vacui al vacío, a la nada, desde la necesidad de encontrar un referente, una solución a sus angustias, a sus problemas, a sus ideas, a la muerte. En estas dos claves pivota el artículo, ¿sí? El primero, en torno a las comunidades. Es quizás la reflexión novedosa, porque el siglo XVII, gracias a Dios, está suficientemente tratado y trillado por los expertos en la materia y nos ofrecen bibliografía suficiente para entender y comprender cualquier elemento de nuestra realidad canaria del siglo XVII, desde la economía al arte, la geografía, la política, las relaciones de iglesia. Cualquier elemento aparece justificado ya en nuestro acervo cultural, pero quizás lo nuestro, la aportación que hacemos es, fíjate, la que nos parece original porque no ha sido tratada, es el nacimiento de las comunidades cristianas que van a enraizar hasta nuestros días. Y la segunda aportación que ofrece la publicación, por nuestra parte histórica, es, como ya he dicho y no quiero insistir, la aportación pues del barroco. El barroco no como espurio o como un trato solo artístico, que lo es, sino desde lo que fue para la mentalidad de la gente. Y eso es muy difícil, desentrañar después de tantos siglos, tantas penurias, tantas cosas acaecidas y que nosotros hemos querido sintetizar en estas breves páginas. Les invito a su lectura, que les sea agradable y muchas gracias, reitero, la invitación a esta presentación del libro. Muchas gracias. Bueno, tras esta primera parte que, como ven, intenta ofrecer una visión histórico-cultural centrada en el ámbito de la mentalidad, le faltan muchas cosas. A mí me gustó mucho un aspecto que solo insinúo, ¿no? Porque decimos, los que tenían dinero se iban a estudiar fuera. ¿En qué tipo de barcos? ¿Cómo eran los viajes? Lo dejo para que lo lean, ¿eh?
En segundo lugar, José Manuel Santiago Melián, profesor de Filosofía en el ISTIC, también en la sede de Gran Canaria, Filosofía y Ciencia en el siglo XVII en las Islas Canarias. Pues, buenas tardes a todos, excelentísimo señor obispo, distinguidas autoridades académicas de la Universidad de La Laguna y del ISTIC, estimados asistentes todos. En este proyecto compartido, pues a un servidor le ha tocado abordar las aportaciones filosóficas, científicas, podríamos decir, del mundo de las humanidades y de la ciencia en general en el siglo XVII en las Islas Canarias. Desde el principio nos dimos cuenta de que este objeto preciso de estudio entrañaba algunas dificultades, porque al menos desde nuestra humilde aportación, desde nuestra humilde comprensión de esta realidad, no hubo enormes aportaciones, lo que se puede decir aportaciones filosóficas y científicas, especialmente notables y novedosas en el siglo XVII en nuestras islas. Eso no significa, por supuesto, que aquí no llegaran pues los conocimientos científicos, filosóficos, teológicos, como también se expondrá, que existían en Europa y en España, en la península, en aquellas décadas. Por supuesto que todo eso se podía conocer aquí, se podía reflexionar, pero en un nivel, como veremos, pues bastante minoritario. Esa escasez de elaboración filosófica y científica propia se debió fundamentalmente a la ausencia de universidades en nuestras islas. No existían facultades de humanidades ni tampoco de teología que impartiesen una enseñanza de nivel superior. Tampoco existían pues lo que nosotros llamamos los institutos de enseñanza media, por lo que efectivamente para poder alcanzar una formación intelectual de cierto nivel, de un nivel superior, casi siempre era necesario viajar fuera de estas islas, a las facultades, a las universidades de España y algunos pues a París, a otros lugares de Europa de aquella época. Hay que tener en cuenta que eso era algo que solo unos pocos privilegiados podían permitirse. Muchas veces, por supuesto, con ayuda, pues como veremos también, pues del Cabildo Catedral y de instituciones como el Ayuntamiento. La inmensa mayoría de la población, como pueden ustedes imaginar, era analfabeta. Los gobernantes en aquellos años no estaban especialmente interesados en favorecer la educación y la cultura entre el pueblo. Solo los que tenían más posibilidades económicas y podían estar más cerca de los conventos o de algunas parroquias, pues pudieron beneficiarse de una formación pues no solamente elemental, sino también de un cierto nivel medio. Realmente los estudios medios y universitarios surgieron de iniciativas eclesiásticas, pero ya en el siglo XVIII y a partir del siglo XVIII, empezando por el convento agustino de esta ciudad de La Laguna y el seminario conciliar que el obispo Cervera fundó en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1777. Es preciso resaltar que el Concilio de Trento, 2 siglos antes, había establecido, había ordenado que en cada diócesis se fundase un seminario para la formación de los seminaristas, para la formación de los futuros sacerdotes, pero concretamente en la diócesis de Canarias esa iniciativa tardó más de 2 siglos en llevarse a cabo por diversas
situaciones. Efectivamente, hubo intentos de fundarlo, pero fracasaron por diversos motivos. En nuestro trabajo empezamos por una visión social y eclesial de conjunto, una sociedad en el siglo XVII marcadamente jerarquizada, con unas claras diferencias entre lo que llamaríamos la nobleza, el grupo nobiliario, que además normalmente solía detentar también el poder político y militar. Por otro lado, una burguesía que iba creciendo debido al comercio, con frecuencia era una burguesía de origen extranjero y que destacó particularmente en esta isla de Tenerife, y la mayor parte de la sociedad, la mayor parte de la población, que estaba compuesta pues por las clases más populares, más humildes, los campesinos y los diversos trabajadores manuales. Evidentemente, pues la mayor parte de la población, como hemos dicho, no tenía no solamente ya acceso a la cultura, sino que muchas veces incluso tuvieron que emigrar pues a otras islas o a América, dadas las épocas, en ocasiones terribles, de hambrunas debido a las malas cosechas. También la Iglesia tenía su particular organización durante el antiguo régimen. Había una clara diferenciación entre el clero secular, es decir, el obispo y el cabildo catedral, los párrocos en propiedad de las iglesias y el resto de los sacerdotes no religiosos, y el clero regular, que efectivamente a lo largo del siglo XVII, de los distintos siglos, pues fue siendo numeroso, creció de una manera importante. Se puede decir que incluso este clero regular, los religiosos de las distintas órdenes, pues crecieron en buena parte porque bastantes personas, bastantes canarios vieron en la posibilidad de acceder a un convento como religioso una solución a las dificultades económicas, y por eso, pues de hecho consta que parte de ese clero regular no tenía muy buena fama, que digamos, porque realmente no siempre había una clara motivación espiritual, una clara motivación religiosa a la hora de acceder o de pedir el acceso a la vida religiosa. Sin embargo, pues entre el pueblo llano y sencillo, los religiosos solían ser muy apreciados, porque muchos de ellos llegaban efectivamente a lugares alejados de nuestras islas, donde a veces los párrocos, el clero, digamos, secular, el clero diocesano, no acertaba a llegar. Especialmente entre los religiosos destacan los franciscanos, que tuvieron presencia incluso desde antes de que la conquista se completara en nuestras islas, los dominicos, y aquí de una manera especial en esta isla de Tenerife, pues los religiosos agustinos. Por tanto, más allá, digamos, de las limitaciones y de lo que podríamos llamar contrasignos del testimonio evangélico de algunos religiosos, su presencia en estas islas durante el antiguo régimen fue muy importante, entre otras cosas porque influyeron mucho en el desarrollo de la religiosidad popular, fomentando las distintas cofradías y hermandades. Como hemos dicho, destacaron los franciscanos, que estuvieron presentes en todas las islas, los también dominicos y los agustinos. Los jesuitas, a los que dedicamos un apartado en nuestro pequeño estudio, llegaron más tarde, en concreto a Tenerife y a Gran Canaria, donde ejercieron su labor evangelizadora y su labor educativa, especialmente, como digo, en el terreno educativo. Las influencias de las órdenes religiosas, su labor evangelizadora fue enorme durante varios siglos, hasta que sufrió un duro golpe a causa de las desamortizaciones y de las exclaustraciones ocurridas durante el siglo XIX. En las ciudades
más importantes de aquella época, como las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, pues los conventos, por ejemplo, de los dominicos y de las otras órdenes, desempeñaron una labor educativa importante, gozaban de una excelente reputación y ayudaron en aquellos años a la preparación del clero canario. Sin embargo, pasado el siglo XVII, su formación iría perdiendo impulso por la decadencia de la ciencia escolástica que impartían. Como veremos, pues la escolástica se recupera especialmente después del Concilio de Trento, y por tanto es la teología escolástica, la filosofía escolástica, en lo que llamaríamos la segunda escolástica, la que va a tener la preponderancia, la que va a ser enseñada, la que va a ser estudiada en nuestro ámbito, al igual que en el resto de España y en la Europa católica. Pero ya en el siglo XVIII, siglo marcado por la Ilustración, sería evidentemente criticada. También hay que decir que la enseñanza durante los siglos XVI y XVII, la historia de la enseñanza secundaria en nuestras islas, estuvo marcada, entre otros aspectos, por la rivalidad existente entre los dominicos y los agustinos, que pugnaban por controlar el nivel de estudios posteriores a las primeras letras. Sin embargo, a partir de finales del siglo XVII, sobre todo ya en el siglo XVIII, los jesuitas se convertirían en el grupo religioso más poderoso. En ese sentido, nos hacemos un pequeño eco de una, digamos, diversidad de opiniones entre autores. Hay un autor, el profesor Negrín Fajardo, que resalta, digamos, el elitismo, la educación, sobre todo dirigida a las élites, por parte de la Compañía de Jesús, mientras que el sacerdote jesuita Julián Escribano Garrido, autor de una tesis precisamente sobre la presencia de los jesuitas en nuestras Islas Canarias, pues rechaza con datos concretos y con argumentos ese profundo elitismo del que habla el otro autor que hemos citado, e insiste en que los colegios de la Compañía de Jesús en nuestras islas fueron gratuitos y sus puertas estuvieron abiertas a los niños y jóvenes sin distinción alguna. Por tanto, después de esta visión que podríamos considerar pues global, generalizada, vamos a insistir en cómo fue la formación intelectual del clero canario en el siglo XVII. Subtitulamos este apartado, pequeño apartado, hablando de luces y sombras, porque efectivamente hubo elementos meritorios, pero también hubo notables deficiencias y lagunas. Como hemos dicho, los dominicos, concretamente el convento de San Pedro Mártir en las Palmas de Gran Canaria, a partir de 1659, fue uno de los focos más importantes de formación intelectual en Canarias, porque ese convento fue elevado por una cédula real a la categoría de estudios generales. Por tanto, los que allí pues tuvieron la suerte, el privilegio de estudiar, podían acceder posteriormente a universidades y facultades de fuera de Canarias, en el resto de España o en el extranjero. Es importante resaltar que los sacerdotes que podían viajaban a la península, sobre todo a Sevilla, para seguir allí estudios mayores. Ciertamente, cuando uno estudia la historia de ese siglo, y bueno, concretamente también de los siglos anteriores y posteriores, hay costumbres que nos resultan llamativas, que hoy seguramente a nosotros nos resultarían inconcebibles. Por ejemplo, durante bastante tiempo, pues era relativamente normal admitir a jóvenes de entre 14 o 15 años, a partir de esa edad, para recibir beneficios y dignidades eclesiásticas, es decir, para ser prebendados, para ser los canónigos del cabildo catedral. En bastantes casos, como ustedes podrán imaginar, en esa edad, incluso a una edad más avanzada, una edad ya adulta, pues muchos de ellos no tenían la suficiente preparación intelectual para desempeñar los cargos que se suponía
que debían desempeñar. Pero es verdad que los obispos que hubo en Canarias, pues también procuraron a todos los que podían, a todos los que querían, que pudiesen estudiar fuera de Canarias para mejorar esa formación que, como digo aquí, pues no siempre era fácil. Sin embargo, como pues exponemos en nuestro capítulo, en general, la falta de formación se mantuvo entre un amplio número de sacerdotes hasta bien avanzado el siglo XVIII. Es verdad que a lo largo entre el XVII y el XVIII hubo una notable mejora, es decir, que consta documentalmente que un importante número de canónigos, de sacerdotes, pues que desempeñaban las tareas de, digamos, de más importancia en la diócesis, pudieron alcanzar no solamente el grado de bachiller en teología, sino también licenciaturas e incluso doctorados en derecho o canónico o en teología, en algunos casos también filosofía. Por regla general, lo que es el estudio de las ciencias pues no abundaba. De hecho, si uno comprueba la biblioteca que existía ya en esa época, en el Cabildo Catedral, en la Catedral de Santa Ana, Las Palmas de Gran Canaria, que era pues la única sede que, como hemos dicho, existía episcopal en Canarias en esa época, precisamente no hay muchos volúmenes de ciencia. Si uno examina los libros que poseían pues los canónigos más ilustrados de la época, más documentados, pues tampoco había muchos libros de ciencia. Lo que predominaban eran los libros dedicados a la liturgia, lógicamente también al derecho canónico, porque había que resolver pues asuntos legales, asuntos de disciplina en ese sentido, y libros de teología. Algunos de estos canónigos, como hemos dicho, tuvieron la suerte de poder estudiar no solo en algunas universidades como la de Valencia o en colegios y universidades de Sevilla y otros lugares de España, sino que llegaron a estudiar en Roma, en París o en Pisa. Pero efectivamente no era precisamente el número más numeroso entre ellos. Hubo también, por otro lado, hablamos un poquito en otro epígrafe de nuestro artículo, proyectos de instituciones educativas de la Iglesia en Canarias. Algunos de estos proyectos, aunque determinadas personas lucharon por ello, pues no llegaron a materializarse o tardaron décadas en materializarse. Por ejemplo, pues los jesuitas intentaron en varias ocasiones a lo largo del siglo XVII, cuando venían aquí llamados por algunos obispos a ayudar en la evangelización, en las misiones populares, intentaron fundar colegios en Gran Canaria, en Tenerife, pero no cuajaron. Hasta final ya del siglo XVII esos intentos. Ciertamente el Cabildo Catedral procuraba destinar becas, ayudas, subvenciones para mejorar el nivel intelectual de las personas más capacitadas, que normalmente se escogían entre los hijos de las familias pues también mejor situadas en la sociedad. Básicamente, ¿qué es lo que quería el Cabildo Catedral, ayudado por las instituciones públicas en este sentido? Era fomentar pues entre el pueblo fieles servidores de la corona y cristianos que huyesen de la superstición religiosa. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, la sociedad canaria de entonces estaba muy poco formada también religiosamente, y por eso algunos obispos, especialmente algunos obispos, se preocuparon sobremanera de eliminar las supersticiones, de promover una auténtica formación religiosa, una catequesis por parte de los curas párrocos de entonces. Por eso, entre los hechos relevantes de la Iglesia en Canarias durante el siglo XVII, enumeramos sobre todo dos. Hay uno que es evidente, como ocurrió en todas partes, que fue la influencia del Concilio de Trento. Y en segundo lugar, hay que destacar el legado en lo cultural, en lo educativo, aparte por supuesto de lo pastoral,
de algunos obispos canarios. Entre ellos hemos destacado en nuestra pequeña aportación el legado de los obispos don Cristóbal de la Cámara y Murga y don Bartolomé García Jiménez y Rabadán. El Concilio de Trento, ustedes lo saben bien, pues tardó varias décadas en completarse, se celebró a lo largo de varias sesiones y a él asistieron incluso algunos sacerdotes que luego serían nombrados, o que ya habían sido nombrados, obispos de Canarias, aunque algunos de ellos no llegaron a estar, digamos, directamente, físicamente en las islas. El Concilio de Trento fomentó lo que llamaríamos, o inició lo que se haya dado en llamar, la contrarreforma. Pero la palabra contrarreforma parece indicar que uno va o que estuvo en contra de todo lo que fue la reforma. Y por eso no solamente habría que utilizar el concepto de contrarreforma, sino hablar de una auténtica reforma católica, es decir, de un proceso de renovación interna, profunda, que se dio en la Iglesia desde varias décadas, desde bastante tiempo antes propiamente hablando, de la celebración del Concilio de Trento. El Concilio de Trento, como hemos dicho, impulsó la escolástica, que suponía, por tanto, la recuperación, la potenciación de Santo Tomás de Aquino, que ustedes recordarán, pues fue un autor que retomó a Aristóteles. Recordemos que Lutero, digamos el gran paladín, uno de los grandes paladines de la Reforma, era profundamente antiaristotélico, entre otros aspectos que podemos destacar. Entre esos grandes teólogos de esa época destaca pues Francisco Suárez, que marcó pues bastante las líneas teológicas de esa llamada segunda escolástica. Y en ese sentido el papel de los jesuitas, como hemos dicho, fue importante. Los jesuitas fueron especialmente traídos a Canarias y defendidos por uno de esos obispos destacados de este siglo, el obispo Bartolomé de Torres, aunque como hemos dicho, no se establecieron, no fundaron en nuestras islas casas y colegios hasta finales del siglo XVII. Dedicamos también un apartado a la importancia y a la novedad de la tarea educativa de los jesuitas en Canarias, particularmente a los principios pedagógicos que inspiran la formación jesuítica. San Ignacio y sobre todo pues los que les continuaron, el segundo, digamos, general de la congregación jesuítica y los posteriores generales se preocuparon de la enseñanza con el objetivo de transformar la sociedad e imbuirla de un espíritu cristiano, pero de una manera que fuera una formación unitaria, una formación complexiva que integrara, y esto nos parece importante en la educación de los niños y de los jóvenes, que integrara los campos religiosos del carácter, digamos la formación humana, podríamos decir, y la formación intelectual de la personalidad. Por tanto, fomentaban pues el debate, fomentaban las disputas, la reflexión, lo que llamaríamos las academias donde los alumnos, junto con los profesores, pudiesen expresar y desarrollar sus ideas y contrastarlas entre sí. También es importante destacar que los jesuitas se preocupaban en su pedagogía no solo de una formación humanística, algo evidente y general en aquella época, fundándose sobre todo los autores clásicos griegos y latinos, sino también de una formación científica. Por lo tanto, empezaron a abrirse a esas nuevas adquisiciones científicas. Ellos fueron, como hemos dicho, importantes en la futura fundación de instituciones educativas de enseñanza secundaria en nuestras islas. Y por último, pues dedicamos el apartado sexto de nuestro estudio a las humanidades y las ciencias en Canarias durante el siglo XVII, destacando dos figuras relevantes, Bartolomé Cairasco de Figueroa y Antonio de Viana. Bartolomé Cairasco de Figueroa, 1538-1610, natural de Las Palmas de Gran Canaria, fue, pues sobre todo, destaca, es muy conocido por su gran obra
El templo militante, donde bueno, él desarrolla una épica mediante una gran compilación de canciones poéticas dedicadas a los santos. Es una obra que compuso a lo largo de 40 años de su vida. Según el sacerdote gran canario Julio Sánchez Rodríguez, este libro es una gran epopeya que experimenta y sufre la Iglesia militante en este mundo, ayudada por la Iglesia triunfante celestial. Por eso nos parece una versión realmente interesante de la comunión de los santos. En esta obra podemos destacar la inspiración de Santo Tomás de Aquino, de los santos padres y de los concilios, especialmente también incluido el de Trento, y de otros autores medievales. Y por otro lado, ya por último, pues la aportación de un tinerfeño destacado, a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII, el tinerfeño Antonio de Viana, nacido en esta ciudad de La Laguna, 1578, y fallecido en Sevilla, probablemente, porque no es segura la fecha de su muerte, en el año 1650. Se puede decir que es el representante de la épica culta en Canarias. Escribió un poema titulado Las antigüedades de las Islas Afortunadas de Gran Canaria, Conquista de Tenerife y Aparecimiento de la Imagen de Candelaria, 1604. Pero no queremos destacar ahora precisamente su labor, digamos, como poeta, sino su labor como médico, ya que hablamos un poco de la ciencia en el siglo XVII. Antonio de Viana llegó a doctorarse en medicina, fue cirujano del Hospital de Sevilla, había sido médico también en Tenerife, en Gran Canaria, médico de la Armada Real, lo que le permitió incluso viajar al extranjero, y se sabe que escribió un par de obras dedicadas a la ciencia. La más importante nos ha parecido El espejo de quirurgia, ¿no?, de cirugía diríamos, que es un tratado primordialmente teórico basado sobre todo en el principio de autoridad, en particular de Galeno. Lo escribió en castellano, que era la lengua vulgar en aquella época, pero ahí contiene, también como era normal, muchas citas en latín, que era la lengua, digamos, vehicular del conocimiento heredado. En dicha obra, Espejo de quirurgia, abundan las fuentes antiguas, medievales y modernas que nos permiten descubrir el alto nivel de cultura médica que tuvo el autor. Se puede decir que una limitación de esta obra es que él se somete mucho, en exceso, al principio de autoridad, de modo que es muy reacio a admitir críticas, digamos, a los autores indiscutibles, pero claro, eran autores indiscutibles de hacía muchos siglos, es decir, Galeno, Hipócrates, Avicena. Viana, en ese sentido, no refleja la renovación ocurrida en la medicina en el siglo XVI, protagonizada por los médicos humanistas que ya habían criticado algunos errores presentes en los autores medievales y antiguos. Bien, por lo tanto, digamos, esta es, por nuestra parte, la aportación científica más notable que como tal científica hemos descubierto en el siglo XVII en Canarias. En conclusión, hasta donde sabemos, en este siglo XVII ni hubo en cantidad ni, salvo excepciones, por lo general en calidad, esa cantidad de aportaciones que luego sí habría, y tendremos que trabajar en ello en los 2 próximos años, Dios mediante, en personalidades canarias que destacaran en la filosofía y en la ciencia en los siglos XVIII y XIX. Gracias por su atención. Pues vamos a concluir esta trilogía que hemos pretendido desarrollar en este volumen. Me gustaría, antes que nada, mirando la portada del libro, los que lo tengan en la mano mejor, pero ahí también se ve una aproximación a la historia,
la cultura, Elías Said, a la ciencia y el pensamiento filosófico y científico, o sea, y el último aspecto es a la teología. Ambos han ido diciendo que el siglo XVII en Canarias tiene bastante vacío, ¿no? Cuando uno a veces enciende el ordenador, ¿no?, y sale una indicación que da vuelta y dice no se le ocurra apagar hasta que se termine de configurar, porque están en fase de actualización, ¿no? Pues el siglo, por si les sirve de imagen, el siglo XVII en Canarias es un siglo que está a modo de configuración. Se está configurando la sociedad. O sea, no podemos pedirle al siglo XVII en Canarias lo que se le puede pedir en cualquier otra zona española. Es verdad que hay elementos comunes, porque las órdenes religiosas, los religiosos que vienen, han estudiado en universidades ya configuradas, tienen una experiencia eclesial consolidada, propia de la época, ¿no? Y ellos son los que de alguna manera aquí hacen de bisagra y la transmiten, la trasladan. Entonces, si nos preguntamos, en el siglo XVII en Canarias, ¿había teología? Claro. Donde hay un creyente, hay una pregunta por la fe. Y donde hay un ministro ordenado que predica, hay reflexión teológica. ¿Hecha en Canarias? Claro, hecha en Canarias. Y solo, porque estamos ya terminando, me gustaría, el resto se lo van a leer ustedes, ¿no? Y me gustaría que se lo leyeran. Pero porque el obispo es de La Palma y está aquí presidiéndonos, me gustaría solo citar a una persona que tiene mucho que ver con la fe en nuestras islas, en concreto en la isla de La Palma, y al desarrollo del folclore que llega hasta nuestros días. Me refiero a Juan Bautista Poggio, que es un autor del siglo XVII. O sea, una persona del siglo XVII, que escribe sonetos, que escribe romances, décimas, coplas, o sea, que enriquece culturalmente al pueblo sencillo. Fíjense lo que dice de él Viera y Clavijo. Dice, el Calderón de Canarias, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor un poco exagerado, pero en el fondo alimenta, ¿no?, la razón de la fe del pueblo. Yo le he escuchado muchas veces decir a mi madre que aprendió oraciones de su abuela, estamos hablando del siglo XX, de una mujer que no sabía ni leer ni escribir. O sea, el analfabetismo que nos han descrito los ponentes anteriores no excluye la posibilidad de transmisión de razones para creer, de razones para creer. Ha hecho mucho bien a la historia, la novela histórica, paradójicamente, ¿no? O sea, cuando uno lee Los Pilares de la Tierra, no solo está la historia del abad, el obispo, sino de la gente sencilla, del albañil, no solo el abad, también está el que guarda el vino en, ¿cómo se llama?, el bodeguero, ¿no? Ahora no me sale la expresión, Exactamente, el que conserva, el que custodia, el que inventa la cerveza para que... O sea, todos esos aspectos me parece que son importantes, y cuando se aborda un tema de esta catadura que tú dices, ¿cómo podemos en 3 artículos y en 124 páginas hablar de todas estas cosas en el siglo XVII? Es imposible, pero nos da una visión de conjunto, una aproximación. No vale entender el siglo XVII y el siglo XVIII mirando por el ojito las élites, que es mucho de lo que se ha... O sea, las élites. Además de las élites, hay una población, hay gente, hay párrocos que generan escuelas de primeras letras
para niños pobres, no solo para los ricos hacendados, para quienes vienen los jesuitas, por ejemplo, sino gente sencilla. En todas las iglesias, así como la DICO, que se funda en el siglo XVII, la de el Sausal, la lista que nos propone Elías es increíble, es muy interesante, ¿no? Porque va estableciendo la progresión cronológica de la fundación de parroquias, ¿no? Y uno va viendo cómo se va extendiendo, así como, por ejemplo, aquí en la isla de Tenerife, de una manera, como una ola, ¿no? Que va extendiéndose la configuración parroquial. Pues en todas esas parroquias vemos una cruz que recuerda las misiones populares, órdenes religiosas que no solo vienen a instaurarse en los colegios de las zonas ricas y como no, que vienen a los lugares perdidos a enseñar los rudimentos de la fe, y junto con los rudimentos de la fe, mucho de cultura, de higiene personal, de desarrollo personal, que va detrás y va en conjunto, ¿no? Entonces yo no me quiero enrollar más, porque no tenemos mucho tiempo, pero sí invitarles a leer esta última parte que intenta, así se titula, ver qué hay de presente y qué hay de ausente de la teología en el siglo XVII. Presente está, ausente porque no hay, ya lo dijeron, no hay un seminario, no hay un lugar de formación, pero hay teología. Y un ejemplo concreto es este, que fue ordenado sacerdote ya y escribió obras de teatro, La bajada de la Virgen, El ciudadano y pastor, La nave, El pregón, todo esto son, se le deben a él, y en ello, aprendido de memoria y sostenido por, está una carga teológica significativa, ¿no? Quiero terminar diciendo algo que estaba escrito en la presentación general de la obra, ¿no? Que lo quiero leer porque me parece que es importante. Pedimos disculpas, ¿vale? Queremos pedir disculpas por los posibles errores y olvidos. Yo creo que esto es importante, porque quien pretenda que en algo que escribe esté todo y que esté todo bien, pues es un presuntuoso, y no queremos pecar de eso porque somos conscientes de la limitación. Errores y olvidos que puedan estar presentes en nuestro trabajo. La intención es aportar un poco de luz a una figura emblemática y trascendental de nuestra historia, tanto desde la perspectiva social como desde la perspectiva eclesial. Y creo que en este itinerario de misión diocesana en la que estamos implicados en nuestras iglesias particulares, tanto la iglesia de Canarias, la diócesis de Canarias como la nuestra, pero la nuestra en concreto, porque la misión está convocada en razón del segundo bicentenario de la fundación de la Iglesia Nivariense. Consideramos que esta pequeña aportación al siglo XVII, en el marco de esta figura, en la intención de que llegue hasta el siglo XIX, puede ser una contribución al conocimiento también de nuestra realidad eclesial, de nuestra iglesia particular, ¿no? Quiero agradecer, y finalmente, y con esto concluyo, a Conchi Ramos, es la directora de la cátedra, ¿no? Dice, bueno, ella no ha hecho nada, sí ha hecho mucho, ¿no? Y quiero subrayarlo porque las grandes obras también están hechas, o las obras están hechas por ánimo, o sea, alguien insufla ánimo, alguien empuja. A lo mejor no tiene los remos en sus brazos, pero el ánimo hace que la nave avance. Muchas gracias a todos. Insisto en el agradecimiento a la generosidad de los compañeros que junto conmigo han desarrollado este esfuerzo,
y al Instituto de Teología. Muchas gracias. Rectora y un servidor que representamos a las dos instituciones que están detrás de lo que es la Cátedra Pedro Bencomo, Universidad de La Laguna, Diócesis de Tenerife, a través del Instituto de Teología. A nosotros aquí ahora al final de todo esto es como aquello que decía Bertolt Brecht, ¿no? Dice, aquí se habla del arquitecto que hizo la catedral, se habla de no sé quién, pero de los albañiles que pusieron las piedras y de los que tallaron, de eso se habla poco, pero son los que hicieron la catedral, ¿no? Aquí venimos nosotros ahora como si fuéramos los arquitectos, ¿no? No hemos hecho nada, pero sencillamente sí agradecer a la Económica el habernos acogido para presentar este libro, agradecer a los autores esta reflexión, esta investigación y esta reflexión que nos ofrecen. Me parece interesante de entrada por la brevedad. A veces nos presentan unos tochos así que se asusta uno, ¿no? En cambio, esto es apetecible, asimilable, así que le da a uno apetito leerlo, ¿no? Y sin duda ninguna será ameno e entretenido leerlo y nos abre el apetito para profundizar en otras realidades de nuestra historia, una historia a la cual nos debemos, porque no olvidemos que lo que somos hoy, sin duda ninguna, se ha ido elaborando a lo largo del tiempo y somos herederos y disfrutamos de todo el esfuerzo de los que nos han precedido. Así que yo, mi reconocimiento y gratitud a todos, y de modo particular a la Universidad de La Laguna, pues por poder juntos trabajar y reflexionar estas cosas. Pues muy bien. Desde la Universidad de La Laguna también agradecer a la Cátedra Cultural de Teología pues la presentación de esta información, la recogida de este tipo de información en este formato de artículos científicos, de historia. Hace, como bien decía nuestro obispo, que la lectura sea apetecible y al tiempo recoge en un formato pequeño muchísimas cuestiones y muchísimas vivencias de una época difícilmente conocibles de otra manera. Porque todo lo que es el mundo de la religión, lo que supuso en esos momentos de la historia, pues estas congregaciones en las islas, esta cultura que avanza y que da pie a lo que hoy somos en día, pues a lo mejor la tradición oral podía recoger algo. Yo no conozco en este formato que se haya publicado nunca nada antes. Me parece interesantísimo, me parece que la colaboración con la Universidad de La Laguna y de todo el Instituto de Teología, pues va a dar frutos merecedores de esta audiencia y de este lugar que nos acoge. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos por vuestra participación. Damos por terminada la sesión. Muchas gracias.